Hola, muy buenos días. En este vídeo vamos a caracterizar la dependencia emocional, un concepto que se utiliza de forma masiva y en muchas ocasiones equivocada. Por ello, me gustaría aportar mi visión sobre esta problemática después de tantas personas con las que he trabajado en consulta. Antes de pasar a la exposición me gustaría presentarme. Mi nombre es Paz de Roda y he trabajado a lo largo de 18 años aunando dos áreas completamente interrelacionadas entre sí, el área docente y el área sanitaria. En relación al área sanitaria, fundé mi primer centro de psicología en el año 2007 y me he ido especializando en tres bloques diferentes. Uno de ellos es el espectro ansioso, en segundo lugar la inteligencia intrapsíquica y cómo su manejo permite un mayor desarrollo profesional y personal, y por último todo aquello que menoscaba la afectividad humana, por ejemplo la infidelidad, ruptura traumática, dependencia emocional o terapia de pareja. En mi faceta como docente he dirigido formación de posgrado en Barcelona, Madrid y Valencia. He impartido clases en las mismas ciudades. Fruto de todo ello fue la creación de mi propio centro de formación en el año 2019. Por supuesto, como digo siempre en todas mis intervenciones, quiero mencionar el hecho de que estamos ante una profesión privilegiada que siempre emociona y jamás decepciona, y donde asistir se convierte en recibir. Por ello espero entregar mi total compromiso tanto en el área docente como en el área sanitaria, y por ello me gustaría poder ofrecer mi conocimiento sobre la dependencia emocional. Vamos ya, ahora sí, a diseccionar este concepto. Me gustaría, en primer lugar, comentar una serie de razones por las que considero esencial que mis colegas de profesión se formen en dependencia emocional. En primer lugar, porque el volumen de pacientes que asisten a consulta aquejados de dependencia emocional es realmente alto. En segundo lugar, porque el nivel de sufrimiento y de interferencia vital es muy elevado. En tercer lugar, porque es un problema de largo recorrido. La dependencia emocional no suele ofrecer remisión espontánea, es decir, es un problema crónico que se extiende a lo largo de la vida de la persona. Por otra parte, porque es cierto que la formación académica quizá sea limitada. Es cierto que como profesionales de la salud tenemos el derecho a elegir aquellas problemáticas en las que nos sentimos más competentes, pero considero que las instituciones académicas no deberían relegar un problema de este calibre, teniendo en cuenta, como he dicho, que es crónico, que es interfiriente y que causa sufrimiento. Además, el no ofrecer esta formación puede conllevar que un profesional de la psicología no detecte a tiempo que hay una dependencia emocional y que por lo tanto se produzca un efecto iatrogénico durante el tratamiento. Por otra parte, la bibliografía en dependencia emocional puede ser, pues de alguna manera no abundan. Los libros de dependencia emocional quizá no abundan. Por supuesto, hay libros de dependencia emocional brillantes, tremendamente escrupulosos en cuanto al contenido y que merecen la pena muchísimo conocer. Pero también es verdad que, como he dicho antes, abundan los manuales de autoayuda pues de dudoso rigor científico y sanitario. Por último, señalar que las ideas estereotipadas en dependencia emocional son muy frecuentes y a la misma vez muy perjudiciales. Por ejemplo, como ideas estereotipadas podemos encontrarnos el ignorar el subtipo demandante, que es el que voy a tratar a lo largo de toda esta exposición, o bien considerar que tener como objetivo o un objetivo más en la vida tener pareja implica una dependencia emocional. Querer tener pareja, pues, exactamente lo mismo que querer tener un hijo, es un objetivo absolutamente legítimo. El problema es cómo se vive antes, durante y después de esa relación. Eso es lo que marcaría la diferencia entre una dependencia emocional y una no dependencia emocional, no el hecho de querer tener pareja como un objetivo más dentro de un amplio repertorio de objetivos. Bien. Vamos ahora ya sí a caracterizar la dependencia emocional. Por último, las ideas estereotipadas en relación a la dependencia emocional. Por ejemplo, el desconocimiento del subtipo más demandante, que es sobre el que va a versar el resto de la exposición. Bien, una vez esgrimidas estas razones para invitar a todos mis colegas de profesión a formarse en este área, me gustaría comenzar ya la caracterización teórica de la dependencia emocional.
antes de avanzar en esta temática, sí que me gustaría dejar claro que términos como dependencia, términos como sumisión o términos como insaciabilidad no implican en absoluto un juicio reduccionista ni valorativo de la persona, por supuestísimo. Simplemente son tecnicismos que ayudan a la labor didáctica, pero nunca olvidaré que detrás de estas palabras existen personas con su esencia, con su naturaleza, con sus luces y que por lo tanto, insisto, ni las estoy reduciendo ni las estoy juzgando, merecen el máximo respeto y valoración. Simplemente reitero y perdonad el énfasis en que estoy utilizando estos términos solo desde el punto de vista didáctico, ¿de acuerdo? No identificativo o definitorio. Bien. Dicho esto, me gustaría citar a un grandísimo autor en dependencia emocional, Castelló Blasco, que en su libro de Dependencia emocional, en el año 2005, comenta que la dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones, de tal manera que también menciona el hecho de tratarse de un patrón persistente en el tiempo. Antes de adentrarnos en la dependencia emocional, me gustaría aclarar que voy a hablar en todo momento, ya lo he mencionado antes, de la dependencia emocional más demandante, más exigente, frente a una dependencia emocional más sumisa. ¿Por qué? Porque es más habitual ver en consulta una persona que tiene este tipo de dependencia que la que es, insisto, más de corte sumiso. También me gustaría diferenciarlo de otras problemáticas. En primer lugar, de la codependencia. La codependencia es la tendencia a vincularse con personas que tienen problemas, principalmente adicciones, de forma que se asume el rol de cuidador abnegado. Y la persona relega su propia vida y se centra sobre todo en el cuidado de la persona que puede tener esa adicción y del control de su adicción. En la dependencia emocional que vamos a ver, el objeto amoroso, volvemos otra vez, es simplemente un tecnicismo. La persona que suele suscitar un sentimiento amoroso suelen ser personas muy funcionales y además la persona con dependencia emocional siente que para enamorarse tiene que admirar profundamente a esa persona, tiene que sentir que de alguna manera despunta en algún área. Por otra parte, me gustaría diferenciarlo también de la dependencia instrumental. La dependencia instrumental, donde pues hay una dependencia más económica o es una persona más insegura y más indecisa y necesita una persona al lado para poder caminar con más solidez, es totalmente alejada a la dependencia emocional que estamos viendo. En este caso se trata de personas tremendamente resolutivas y tremendamente independientes, normalmente a todos los niveles, pero sobre todo son personas muy resolutivas y muy autónomas. Por lo tanto, la dependencia instrumental es antagónica a la dependencia emocional que vamos a ver. Y por último, esa dependencia que estoy mencionando constantemente, que es la sumisa. En estos casos hay más un objeto amoroso. El objeto amoroso es más de corte narcisista, es más autoritaria, es más ególatra y eso termina produciendo una anulación en la identidad de la propia persona. En la dependencia emocional que vamos a tratar, normalmente, como he dicho ya, son personas muy resolutivas, son personas con un fuerte carácter y los objetos amorosos suelen ser, como he dicho antes, funcionales y no podemos hablar de personas, vamos a decirlo así, que como pareja se comportan de una forma bastante respetable. Bien, dicho esto, también comentar que las personas con dependencia emocional sufren antes, durante y después de una relación. Sufren antes porque sienten que su vida está más vacía sin una pareja, sienten que su vida es sombría, es anodina y constantemente le dan vueltas a la idea de por qué yo no tengo pareja, e incluso haciéndose muchísimo daño a la autoestima pensando que hay algo negativo dentro de ellas. Entonces, insisto, las personas con dependencia emocional sufren antes porque su vida la sienten como más anodina, se sienten más vacías por dentro y sienten además que hay algo malo dentro de ellas como personas y por eso no se apuesta o por eso no tienen relaciones de pareja. Podríamos pensar que dentro de una relación
relación el malestar se calma, pero lo cierto es que no. Durante la relación están constantemente, siempre lo digo, van de puntillas, siempre temen el abandono, porque como piensan que hay algo malo dentro de ellas, siempre están vaticinando ese abandono que les devolvería a un estado que detestan. Y por último, cuando hay una ruptura, pues evidentemente sufren un duelo bastante descarnado, aunque sí que es cierto que el duelo se puede evaporar con cierta rapidez si vuelve a aparecer otro objeto amoroso. Bien, dicho esto, vamos a hablar del mantenimiento, es decir, qué sucede en una persona con dependencia emocional. Me gustaría centrarme sobre todo en la caracterización, como he dicho, de la dependencia emocional, que sucede en el aquí y ahora más que en el origen. El origen es multicausal, por supuestísimo, y por supuesto es esencial conocerlo y debatirlo. Lo que pasa es que excede al objetivo de esta exposición. Reitero que por ello no le doy menos importancia, por supuesto, y como he dicho es multicausal. Puede haber factores culturales, sociales, puede haber factores familiares, factores personales, etc. Pero insisto, vamos al aquí y ahora. Una persona con dependencia emocional, cuando llega a consulta, terminas detectando que hay una búsqueda incansable de vinculación. La persona con dependencia emocional busca dos aspectos trascendentales. Necesita sentirse amada y necesita sentirse reafirmada. Y normalmente esta necesidad de sentirse amada y reafirmada es porque ha tenido una serie de insuficiencias, o así lo verbaliza la persona, ha tenido una serie de insuficiencias afectivas a lo largo de su vida. Pero ¿qué sucede? Que la persona con dependencia emocional busca ser amada y busca ser reafirmada, desde una serie de esquemas nucleares bastante perturbadores. La persona con dependencia emocional cree que no es lo suficientemente válida o no es lo suficientemente querible. Bien. Esto le lleva a buscar incesantemente una relación. Es decir, las personas con este tipo de dependencia emocional, insisto, más demandante, no buscan la vinculación a través de otro tipo de figuras de apego, como por ejemplo los amigos. Se centra única y exclusivamente en las relaciones de pareja. ¿De acuerdo? En otras áreas pueden ser incluso bastante distantes o bastante independientes. Es en las relaciones de pareja. Entonces, vuelvo a repetir, buscan incesantemente una relación centrándose especialmente en figuras muy seguras de sí mismas. Como he dicho antes, necesitan saber que la persona que eligen sobresale en algún área. Aquella, por supuesto, un área que consideren digna de admirar, y eso puede ser variable de una persona a otra. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan personas muy seguras de sí mismas? ¿Por qué, por tanto, no hablamos tanto de codependencia? Porque son personas muy resolutivas. Esta palabra voy a utilizarla reiteradamente hasta la saciedad. No voy a intentar buscar un sinónimo. Resolutiva. He dicho que son resolutivas. Al ser personas muy resolutivas, no quieren iniciar una relación con una persona que no sientan que de alguna manera tiene las mismas capacidades. En segundo lugar, porque una de las cosas que te transmiten en consulta es porque no quiero bregar con la fragilidad ajena, bastante he tenido con mi lucha interna. Y en tercer lugar, porque de alguna manera si estoy con esa persona que tiene esas cualidades excelsas, quiere decir que yo tengo bastante valía, es una forma de reafirmación indirecta. Bien. Por lo tanto, insisto que aunque busquen personas que despunten, personas que admiren, personas que destaquen, lo cierto es que son objetos amorosos muy funcionales y personas, por supuesto con sus virtudes y con sus defectos, pero personas que pueden establecer relaciones amorosas absolutamente sanas, ¿de acuerdo? O sea, dicho de forma reducida, son objetos amorosos sanos. Otra cosa es que esa persona no sea la adecuada por amor o por afinidad para darle continuidad a la relación. Pero son personas, el objeto amoroso, insisto, son personas que son capaces de establecer relaciones sanas. Por otra parte, también aquí un pequeño matiz, y es que la persona con dependencia emocional puede tener ciertas relaciones en las que la dependencia emocional no detona. Son personas con las que esa persona no les ha subyugado afectivamente de la misma manera, no las admiran tanto. Entonces, hay una alternancia entre relaciones donde se dispara la dependencia emocional, insisto, es esa persona que sí les subyuga, esa persona que sí admira, con otras personas que les resultan más indiferentes. Ahí la dependencia emocional queda totalmente solapada.
¿de acuerdo? Bien. Esta persona con dependencia emocional, si se introduce en una relación con ese objeto altamente valorado, claro, habrá conseguido metas muy trascendentales, sentirse amada y sentirse reafirmada. Esto va a generar una gran euforia, cuanto más si tenemos en cuenta, va a generar euforia por un lado porque las fases iniciales del enamoramiento generan una activación neurológica y una secreción de sustancias tremendamente potente, ¿no? Siempre digo que el enamoramiento puede ser al principio muy adictivo por esas sensaciones. Esa es una razón, pero es que en segundo lugar, insisto, esa primera fase de relación les engancha por completo porque las reafirma a las personas con dependencia emocional, y en tercer lugar porque tenemos que tener en cuenta que cuando no están en este tipo de relaciones se sienten, como he dicho antes, vacías y sienten que sus vidas son un tanto anodinas. Entonces, fijaos las múltiples causas para justificar o entender por qué una persona se siente tan revitalizada con dependencia emocional, se siente tan revitalizada dentro de una relación. Se engancha a esas sensaciones, por supuesto, y ahí es donde la persona se siente pues, más vigorosa, más feliz, más plena. Pero este es el momento más dulce de la relación. Pasado poquito tiempo, y no creo 3 meses es ser muy optimista, empieza el vía crucis, por decirlo de una forma simbólica. Empiezan los temores que vamos a describir a continuación. ¿Qué es lo que sucede? La persona se ha metido en una relación, se siente feliz, pero yo siempre pongo este símil, es como un depósito de gasolina que tiene una fisura. Entonces, por mucho que la pareja pueda ofrecer amor, pueda ofrecer compromiso, ¿qué es lo que sucede? Como ese depósito tiene una fisura, nunca es suficiente. De ahí esa insaciabilidad, de ahí esa exigencia. Por mucho que la pareja entregue, siempre parecerá insuficiente. ¿Por qué? Porque el depósito de autoestima está fracturado. Entonces, la persona siempre va a sentir que lo que está recibiendo es engañoso o es insuficiente, ¿de acuerdo? Asimismo, esa duda acerca de su validez hace que tenga, es un aspecto nuclear dentro de la dependencia emocional, es un tremendísimo temor al abandono. Y ello por 4 razones desde mi punto de vista. En primer lugar, porque le expone de nuevo a la ausencia de lo que más busca en la vida, que es esa relación, insisto, que le demuestre amor y reafirmación. En segundo lugar, porque le confirma, bueno, esto lo quiero dejar para el final, porque le somete a duelos muy dolorosos. En tercer lugar, porque lo ve altamente probable. Es decir, las personas cuando no tienen dependencia emocional dentro de una relación ya consolidada, uno sabe que esa relación se podría acabar, uno es consciente de que una relación se puede acabar, pero no convives con esa idea constantemente, mientras que una persona con dependencia emocional tiene por seguro que va a ser abandonada. Por lo tanto, bueno, pues es un peso mental importante. La cuarta razón para temer tanto el abandono es porque confirmaría esa idea de que no es lo suficientemente querible y válida. Y eso entiendo que para una persona tiene que ser tremendamente aterrador, porque es golpear las bases de su propia identidad. A veces esa insaciabilidad, como hemos dicho, ese depósito que está fisurado y nada es suficiente, le lleva, sí que es cierto, por miedo al abandono, a no mostrarse, a no exigir, pero de golpe hay una alternancia donde se produce una serie de demandas excesivas. Y esa es una diferencia importantísima con otro tipo de dependencias. Por otra parte, esa necesidad imperiosa que tiene de afecto y de valoración le lleva a pensamientos tremendamente obsesivos. ¿Por qué me ha escrito? ¿Por qué no me ha escrito? ¿Por qué ha puesto un emoticono? ¿Por qué no ha puesto un emoticono? ¿Por qué no me ha presentado en las redes sociales? Hay un pensamiento obsesivo donde constantemente está examinando las acciones de la pareja para intentar cerciorarse de si la pareja realmente está al 100% o no está al 100%. Por supuesto, hay emociones muy vinculadas a la relación y tremendamente ambivalentes. Pasamos de esa euforia que hemos dicho cuando la persona con dependencia emocional siente que la pareja está entregada, al terror intenso cuando siente que puede dejar la relación.
Hay conductas también de reclamo, en muchas ocasiones se pide una intimidad asfixiante, hay interrogatorios de qué siente la persona por la propia persona con dependencia emocional, a veces no se permiten espacios separados, hay una expresión o una necesidad de expresión constante de amor. Todo esto evidentemente puede producir profecías autocumplidas, es decir, que la otra persona, la pareja, se asfixie, se agobie y proceda a esa ruptura. Fijaos, cuando se produce una ruptura, los siguientes relaciones que van a suceder, baja aún más la autoestima, se activan más esos esquemas nucleares de no soy lo suficientemente querible y válida. Además, en la próxima relación la persona va a estar todavía más hipervigilante y alerta. Claro, ya han dejado en más ocasiones, entonces siempre está, si ya tenía miedo al abandono, ahora se multiplica. Por otra parte, obviamente ese miedo al abandono aumenta, las conductas de reafirmación se pueden hacer todavía más compulsivas y finalmente la persona cuando llega a consulta tiene una sensación profunda de indefensión y de confusión. No sé qué está sucediendo, no sé. Simplemente sé que sufro y lo paso muy mal y que llevo años en este estado. Por tanto, acabamos de intentar caracterizar las pinceladas principales de este subtipo. Comentar que no toda, esto sí que me parece muy importante señalarlo, como he dicho, muchas ocasiones el objeto amoroso puede ser muy funcional. Por tanto, a pesar de que la persona puede tener estos temores, como los alterna con periodos muy estables, puede ser que sus relaciones de pareja sean también correctas. Es decir, que siempre existe esta idea equivocada de que toda persona con dependencia emocional tiene relaciones tóxicas. No es verdad. A veces tienen relaciones muy correctas, relaciones muy saludables. Y de hecho, cualquier persona sin tener dependencia emocional puede verse abocada a una relación tóxica. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, una relación que se inicia con cierta intensidad, donde ambas partes se están gustando, están sintiendo cosas importantes, están hablándose de empezar a funcionar juntos, a comprometerse y repentinamente una de las dos partes desaparece o empieza a dosificar el contacto, empieza a mostrarse más distante, empieza a contestar solo de forma esporádica y ahí una persona se puede meter en una relación tóxica sin haber tenido dependencia emocional, porque como se produce un refuerzo intermitente, puede ser difícil salir de esa relación. Así que, insisto, es importantísimo señalar que en este subtipo de dependencia emocional no siempre hablaremos de relaciones tóxicas y no todo el mundo que tiene una relación tóxica en un momento puntual de su vida tiene una dependencia emocional de base. Y esto creo que son equívocos frecuentes y que evidentemente pues, distorsionan o alteran el tratamiento que se ofrece, obviamente. Me gustaría hablar ahora ya sí de la sintomatología, centrándome en los sistemas de respuesta. Respecto al sistema cognitivo, comentar que suele haber una intolerancia a la soledad y una infelicidad de base. Más o menos de una forma quizá más imprecisa, ya lo había señalado, pero insisto, son personas que no se sienten plenas cuando no están en pareja. Por otra parte, hay poca integración del yo. Cuando hablas personas con esta dependencia emocional, les cuesta saber cuál es su identidad. No sé muy bien quién soy, no sé muy bien por qué estoy eligiendo esta carrera, no sé muy bien cuáles son mis intereses o mis inquietudes. La persona le cuesta identificarse a sí misma. Por otra parte, sienten que hay una especie de tara. Por supuesto, en absoluto estoy de acuerdo, estoy hablando de lo que estas personas sienten hacia sí mismas. Sienten que hay una tara dentro de ellas, pero que no identifican con claridad. Sé que hay algo dentro de mí que no funciona, pero no sé qué es. Y de ahí esa sensación de desconcierto que suelen tener a lo largo de su vida. Son personas que se sienten muy confusas. Por otra parte, puede haber un malentendido, porque en absoluto es así, pero puede parecer que hay un cierto egoísmo, nada más alejado de la realidad, pero puede parecer que hay un egoísmo porque siempre o muchas veces está demandando a la pareja. Y en esa demanda a veces pueden estar siendo injustas estas personas. No les mueve el egoísmo jamás, es el miedo. Y el miedo nos hace a veces distorsionar realidades. Bien,
Por otra parte, a veces les cuesta discriminar lo que es apropiado y no es apropiado en una relación. Muchas veces en consulta hay multitud de preguntas de ¿esto que ha hecho la otra persona es correcto, no es correcto? Que no me presente o que sí me presente a su entorno es lo correcto, no es lo correcto, en qué fecha, por poner al azar una cuestión, pero siempre hay dudas para discriminar si está siendo la otra persona una persona, insisto, adecuada dentro de una relación. Por otra parte, algo muy importante es que correlaciona con trastorno de ansiedad generalizada en muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque son personas con una gran necesidad de control, no digo del otro, digo el control entendido como la intolerancia a la incertidumbre y la intolerancia a no tener soluciones rápidas y eficaces. Son personas, son muy resolutivas. Por lo tanto, tiene mucho sentido esta necesidad de control. Insisto, personas que toleran mal la incertidumbre y el no tener soluciones. Son personas, además, con una alta autoexigencia interna y en muchas ocasiones también tienen una alta necesidad de aceptación en el sentido de que suelen sentir pues cierto temor al rechazo generalizado. Puede haber incluso cierta ansiedad social. Por otra parte, no suelen, algo de lo que, y por supuesto esto es muy importante a nivel de trabajo terapéutico, es que no suelen sentir intimidad hacia otro tipo de vínculos, es sobre todo el de la pareja. Las amistades son algo mucho más lejano y algo que tiene una importancia muy secundaria en su vida. Normalmente centran la atención muchísimo en su trabajo y en su pareja. Por otra parte, convierten a la pareja, por supuesto, en el epicentro de su vida, relegando otras actividades. Y, por último, puede haber incluso un distanciamiento afectivo de la familia, es decir, sienten que ahí hubo insuficiencias afectivas y, por lo tanto, es como que claudico a nivel familiar, ya no espero esa afectividad, no digo que sea real, simplemente así es como te lo verbalizan, siento que no ha habido esa afectividad en la infancia y por lo tanto cuando encuentro una pareja, ya mi familia la relego a un segundo plano. Respecto al sistema motor o conductual, nos encontramos que pueden tener una cierta ausencia de asertividad. Como he dicho antes, puede haber reclamos y sobreexigencias, pero también puede haber conductas pasivo-agresivas. La realidad es que una asertividad frontal suele ser bastante difícil para las personas con dependencia emocional. Por otra parte, otro aspecto que, aunque ya he detallado anteriormente, no me gustaría obviar y es que van de puntillas, siempre con ese miedo a que en un momento determinado la pareja detecte algo que no les gusta, que no le gusta y por tanto proceda al abandono. Por otra parte, puede haber comportamientos realmente desesperados ante la ruptura. Bien, y a nivel emocional, y prácticamente ya hemos terminado, nos encontramos que hay una muy baja tolerancia a las emociones negativas, nos encontramos que hay dificultad interna para regular las emociones. Normalmente las personas con dependencia emocional se describen a sí mismas como montañas rusas y tienen todo tipo de emociones a un ritmo vertiginoso y con mucha dificultad para gestionarlas. Se ven abrumadas por sus emociones en muchas ocasiones. Hemos mencionado también que las emociones están muy vinculadas a la pareja, hay comorbilidad con ansiedad y depresión, el estado de ánimo es muy oscilante porque está vinculado a refuerzos externos y, como también hemos comentado, hay una sensación de vacío crónico. Bien. Dicho todo estos síntomas en los diferentes sistemas de respuesta, espero poder haber aportado en cierta medida mi experiencia trabajando con personas con dependencia emocional. Por supuesto, también espero que haya podido ser de alguna utilidad a las personas que están ahora mismo sufriendo este cuadro. Por supuesto, después de la comprensión del problema viene el tratamiento terapéutico. Más o menos el tratamiento consiste en unos 15 objetivos y, por supuesto, con las técnicas asociadas.
En tal sentido, me ha parecido siempre muy importante generar mi propia metodología y nutrirme de técnicas de otros autores, pero también crear mis propias herramientas terapéuticas y que siempre, por supuesto, intento ofrecer en clase. Dicho esto, insisto, espero haber sido de utilidad en cierta medida y, por supuesto, me gustaría enviar mis mejores deseos para toda aquella persona que me esté escuchando ahora mismo. Muchísimas gracias.